Génesis capítulo 3, el principio de la Biblia. Génesis, el primer libro, ¿todos lo tenemos? ¿Todos lo tenemos allá atrás también? ¿Todos? Lo vamos a leer en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo, Génesis capítulo 3 y su versículo 1. Dice la palabra de nuestro Salvador Jesucristo como está escrita así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Como puede ver, amados hermanos, acabamos de leer Génesis, su capítulo 3, su versículo 1. La última ocasión que estuve aquí en compartiendo la palabra, también abrimos la palabra en Génesis, su capítulo 3 y su versículo 1, la cual titulamos ese tema, el propósito del adversario. Ese es el tema que compartí la última vez que el Señor me dio la oportunidad de estar con toda la juventud. Y quiero compartir la segunda parte del propósito del adversario. Hay muchos puntos que compartir, ya que hablar de Génesis es hablar algo precioso, amados hermanos. Y realmente cuando yo meditaba Génesis capítulo 3, su versículo 1, vine a confirmar lo que el Señor había puesto en mi corazón, ya que si usted se acuerda, cuando venimos una vez más al santuario juvenil a hacer los servicios juvenil a este lugar, y cuando se hizo el primer servicio, amados jóvenes, yo recuerdo muy bien que el hermano que presidía decía una palabra, hablaba una palabra, pero inspirada por el Señor. Y también cuando llegó el tiempo de la predicación, el hermano que compartía la palabra también soltó esa palabra, la cual me cautivó, me llamó la atención. Y con esto yo quiero hacer una pregunta a todos los que estamos presentes. ¿Cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios habla, amados hermanos? Si usted cree que Dios habla, amados jóvenes, es importante traer un lápiz, una pluma, un cuaderno, una nota y anote lo que el Señor le habla a su corazón. Porque Dios siempre habla cuando venimos con esa disposición en el corazón. Y así fue cuando se terminó el servicio, amados hermanos, fuimos a casa. Y el segundo servicio que se hizo, amado hermano, una vez más el hermano que presidía decía, y la palabra que estaban hablando mis hermanos es una nueva generación, es una nueva generación. Y en el segundo servicio, amados hermanos, el hermano que abrió el servicio decía lo mismo, es una nueva generación. Y el hermano que predicó volvió a decir esa palabra, es una nueva generación. Y yo ya sabía, amados hermanos, que ya me tocaba compartir la palabra, tenía la enseñanza de parte del Señor, pero cuando escuché esa palabra me cautivó grandemente. Ahí en los asientos, en el tiempo de la alabanza, yo le preguntaba al Señor, es una nueva generación. Y cuando me di cuenta, en realidad somos una nueva generación. Y yo le decía al Señor, es cierto, Señor, somos una nueva generación. Y yo le decía al Señor, si somos una nueva generación, Señor, ¿qué necesitamos entender? ¿Qué necesitamos conocer? ¿Cuáles serían nuestros principios como nueva generación? Y el Señor, amados hermanos, ahí me ministraba y me trajo una palabra a mi corazón diciendo el adversario. Y yo fui a casa meditando y el Señor empezó, amados hermanos, a llevarme en Génesis, y allí el Señor me hizo saber en mi corazón la importancia de conocer el propósito de nuestro adversario, la importancia de conocer que en este camino espiritual, amados jóvenes, tenemos un adversario, y la importancia sobre todo, amados hermanos jóvenes, la bendición que tenemos de conocer a un Cristo verdadero. Lo maravilloso y el privilegio que tenemos es que hemos llegado a conocer a un Dios real. Esto, amado hermano, no es una religión más, no es un sistema humano. Aquí estamos en este lugar para glorificar, exaltar y glorificar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, porque el Cristo que predicamos es un Dios real y verdadero. Y esta nueva generación necesita conocer realmente quién es Jesús.
Y esos son esos puntos que el Señor ponía en mi corazón, amados hermanos. Por eso es importante entender, y quiero resumir un poquito el tema que compartí la última vez y luego avanzar en lo que el Señor ha puesto en mi corazón. La última vez, una vez más que estuve aquí, amados hermanos, compartí el propósito del adversario. Y vimos, amado hermano, en el versículo 1 nos damos cuenta que nuestro adversario, amado hermano, hablando del adversario, es hablar de Satanás. Amén. Ese adversario está en contra de aquellos jóvenes, de aquellos hombres que mantienen una relación con el Dios de la gloria. Pero vemos en Génesis su capítulo 3, su versículo 1 que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí podemos ver, amados hermanos, que nuestro adversario es un adversario que está en contra de lo que Dios ha establecido. En otras palabras, nuestro adversario, amados jóvenes, es un adversario que está en contra del joven, de la jovencita que se quiere acercar a la presencia de Jesús. En otras palabras, amados hermanos, el adversario es alguien que está en contra de aquellos jóvenes que se esfuerzan en querer hacer la voluntad de Dios, en querer alinearse a la voluntad de Dios, en querer, amados hermanos, vivir para Cristo. El enemigo está en contra de aquella generación, amados jóvenes, que desean verdaderamente alinearse a la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo por medio de su palabra. Y compartimos, amado hermano, que el propósito del adversario fue que era destruir y corromper la relación de Eva y Adán con el Señor Jesucristo. Y vimos, amados jóvenes, que en realidad logró su propósito. Destruyó, amados hermanos, la relación de Eva y Adán con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos, amados hermanos, que cuando desobedecieron a Dios, lo único que sucedió es que ellos se alejaron de la presencia del Señor. Ese es el propósito del adversario, amados hermanos, que cada uno de nosotros nos alejemos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor, amados hermanos, hay plenitud de gozo. Y el enemigo sabe que cuando un joven, amados hermanos, llega a palpar la bendita presencia del Señor, ese joven, esa jovencita, amados hermanos, va a comprender y va a entender que no necesita drogas, alcohol, no necesita las cosas del mundo, porque sabe por qué, porque ha entendido la presencia del Señor, amados hermanos, no se compara con nada lo que hay y lo que existe en el mundo, porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, amado hermano. Por eso, amado hermano, el enemigo busca la forma que la juventud no se acerque a la presencia del Dios de la gloria. Entonces vimos, amados hermanos, que el enemigo logró su objetivo con Adán y Eva. Pero quizá hay alguien, amados hermanos, se pregunta: hermano, pero eso fue en el tiempo de Adán y Eva. Eso es muy cierto, amados jóvenes. Pero es muy importante entender lo que dice la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. En Mateo capítulo 24, su versículo 35. Dice: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entendemos, amado hermano, que fue en el tiempo de Eva y Adán, en el principio de la creación y en el principio de los dos seres humanos. Pero entendemos, amado hermano, si esa historia está registrada en la palabra del Señor, es para que nosotros entendamos, amados hermanos, que en este camino espiritual tenemos un adversario. Y es para, amado hermano, si está establecido en la Biblia, es con el propósito, amados hermanos, de aprender, amado hermano, y de analizar y de ver que nosotros tenemos un adversario cuando nosotros realmente deseamos querer hacer la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo. Es cierto, ha pasado, amado hermano, Adán y Eva, han pasado miles de generaciones, han pasado los minutos, han pasado los tiempos, han pasado los meses, y es una nueva generación que está en este lugar, amados hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero también, amado hermano, nuestro adversario sigue también, amados hermanos, siendo el mismo, con ese mismo propósito.
Por eso, amado hermano, es importante como una nueva generación comprender que en este camino, amados hermanos, tenemos un adversario. Y el propósito de este adversario, amados hermanos, es de alejarnos de la presencia del Dios de la gloria. Por eso, amados jóvenes, en estos tiempos necesitamos que se levante una nueva generación. Somos una nueva generación, pero Dios desea que nos levantemos con fundamentos sólidos, que nuestro fundamento esté puesta en la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Hay mucha generación que se ha levantado ahora, amados hermanos, y gloria a Dios por ello, pero son una generación emocionalista, son una generación de cristal que con un poquito se quiebran, amados hermanos, y Dios quiere capacitarnos a cada uno de nosotros. Dios desea levantarnos, Dios desea hacer grandes cosas con nosotros, amados jóvenes, pero es necesario que cada uno de nosotros tengamos fundamento sólido y que nuestro fundamento sea el Dios de la gloria, sea nuestro Señor Jesucristo, sea su bendita palabra. En estos tiempos, amado hermano, el Señor desea levantarnos. Yo sé que mis hermanos jóvenes, amados hermanos, han entendido que si hemos venido a este lugar, ha sido con un propósito. Porque yo creo con todo mi corazón que aquí hay nuevos jóvenes que se van a levantar. Aquí hay nuevas jovencitas que se van a levantar en la viña del Señor. Porque nuestro deseo de nosotros, amados hermanos, y sé que también de los líderes, no es que solamente nosotros crezcamos, sino que nuestro deseo nuestro es que se levante una generación. Pero no una generación emocionalista, sino una generación fundada en la palabra, que conozca cómo está compuesta este camino, que conozca que hay un adversario, pero sobre todo que conozcan quién está con nosotros. Por eso, amados jóvenes, el apóstol Pablo decía: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el apóstol Pablo sabía quién estaba con él. Cuando un joven llega a comprender quién es el que está de su lado, amado hermano, es un joven que tiene fundamento, sea que lo apoyen o sea que no, sea que tenga compañero o sea que no, glorifica a Dios porque sabe a quién está buscando. Por eso, amado hermano, en estos tiempos Dios desea levantar una generación con prudencia. ¿Qué es la prudencia, amados hermanos? La prudencia, amados hermanos, en el cristianismo consiste, es decir, distinguir qué es bueno o malo para seguir o huir de ello. La prudencia es saber lo bueno y lo malo. En otras palabras, amados jóvenes, en este camino espiritual es importante tener la prudencia espiritual de saber lo bueno y lo malo, de conocer lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Porque es muy importante, amados hermanos, cuando nosotros no tomamos en cuenta en este camino que tenemos un adversario, caminamos como queremos, vivimos como queremos, oramos cuando queremos, buscamos al Señor cuando queremos. Pero cuando un joven, amados jóvenes, entiende que tiene un adversario, ese joven es prudente y reconoce que con sus propias fuerzas no puede vencer a su adversario, sino que necesita la presencia del Señor. Por eso, amados jóvenes, es importante conocer cómo está compuesto este camino, que tenemos un adversario. Porque cuando estaba meditando esto, amados hermanos, vino un recordatorio a mi mente. Cuando mis hijos estaban más pequeños, y cuando estaban más pequeños salíamos nosotros a evangelizar, amados jóvenes. Y yo, amados jóvenes, siempre les hablaba a ellos el privilegio de compartir la palabra, pero nunca les preparé a ellos la otra moneda de la cara. Los golpes que recibe uno afuera al compartir el evangelio, los insultos, los gritos, las miradas que nos hacen, nunca les hablé de eso, solamente les hablé de lo bueno. Y llegó un día, amados jóvenes, cuando íbamos en el camino repartiendo tratados y evangelizando a cada persona que pasaba. Y yo me acuerdo que mi hijo, amados jóvenes, fue a un señor y le entregó un tratado.
y le dijo, Dios te bendiga. Y cuando le dijo aquello, aquel señor se enfureció y se enojó y le habló muy feo a mi hijo. Y mi hijo quedó traumado y me dijo, papi, ya no quiero salir más. Ya no quiero salir a hablar más de Jesús. ¿Por qué? Porque recibió, amados jóvenes, un grito, le recibió un gesto malo. Pero el problema no fue el gesto malo, amados jóvenes. El problema fue que yo no lo preparé. El problema fue que yo no le advertí. El problema fue que yo no le enseñé cómo está compuesto el camino del evangelio. Si mi hijo había conocido, lo hubiera preparado a hablarle que es bonito compartir el evangelio, pero muchas veces nos vamos a encontrar con personas que nos van a insultar, que nos van a hacer caras y que van a hacer mal gesto. Entonces mi hijo ya tendría ese conocimiento. Cuando sucedió eso, me imagino que mi hijo no se llevaría la sorpresa, pero él nunca se imaginó. ¿Por qué? Porque él no conocía la otra cara de la moneda. Es lo que quiero darle a entender, amados jóvenes, que es importante conocer el camino espiritual, que en este camino tenemos un adversario, amados jóvenes, y este adversario busca la forma de desanimarnos, busca la forma de alejarnos de la presencia del Señor. Si usted y yo no estamos conscientes en esto, con una mala cara que nos hacen en la congregación, nos vamos de la casa, amados jóvenes. Por eso es muy importante que el enemigo busca la forma de desalientarnos, busca la forma de entretenernos, busca la forma de desviarnos de la voluntad de Dios. Pero Dios desea levantar una generación que tenga fundamentos, que conozca cómo está compuesto el camino espiritual, que conozca que tiene un adversario, que conozca, amado hermano, sobre todo quién está con nosotros. Porque, amado hermano, si nosotros nos preguntamos cuando las personas van a la guerra, a un combate, ¿ustedes creen que aquellos soldados van como si nada, amados hermanos? Esas personas van, amados hermanos, a la guerra con prudencia, con diligencia, y van caminando, amados hermanos, viendo de dónde, a ver dónde va a salir el adversario. De esta manera nosotros necesitamos, amados jóvenes, entender y comprender que en este camino tenemos un adversario, y por eso es muy importante, amados jóvenes, agarrarnos más de la presencia del Señor, fundarnos más en su palabra, porque solamente de esa forma podemos sobresalir en victoria. Por eso, amado hermano, me sorprende lo que habla el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, su versículo 11. Él dice de esta forma: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué es maquinaciones? Las maquinaciones es un plan oculto e engañoso que usa Satanás para manipular. En esta traducción lenguaje actual dice en 2 de Corintios capítulo 2, su versículo 11 dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. El apóstol Pablo es un hombre usado por Dios, amado hermano. El apóstol Pablo era un hombre que predicaba la palabra. El apóstol Pablo era un hombre que escribió, amados hermanos, 7 cartas paulinas. El apóstol Pablo era un hombre que tenía fundamentos. El apóstol Pablo sabía que en ese camino que llevaba tenía un adversario. El apóstol Pablo sabía, amado hermano, el propósito del adversario. El apóstol Pablo sobre todo sabía quién estaba con él. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo dice: ya conocemos sus malas intenciones. Amados hermanos, es muy importante comprender que el enemigo tiene malas intenciones con cada uno de nosotros, y esas intenciones es de alejarnos de la bendita presencia del Señor. Cuando usted y yo, amados jóvenes, no comprendemos eso, usted y yo vamos a caminar como nosotros queremos en este camino. Pero cuando usted y yo comprendemos que realmente tenemos un adversario, usted y yo vamos a caminar con delicadeza, con precaución, con diligencia y con prudencia. Y cuando usted y yo caminamos de esa manera, usted y yo vamos a llegar a la meta final con seguridad.
Y para ese ejemplo quiero darle para que usted entienda, amados hermanos. Así cuando uno maneja, amados hermanos, hay reglas para conducir. Si usted, amados hermanos, obedece cada regla que hay en el camino, en las calles del tránsito, usted va a llegar, usted va a caminar con delicadeza. Cuando es rojo, usted se para, y cuando es verde, usted avanza. Cuando es un stop, usted se detiene un breve momento y avanza. Y cuando tiene que dar a la derecha, usted pide su vía para la derecha, y si va a la izquierda lo mismo. Y cuando usted camina de esa manera, usted llega a su destino con seguridad. Pero si usted, amado hermano, o yo manejamos como nosotros queremos, sin respetar las luces, sin respetar las señales que hay afuera, usted y yo corremos peligro de provocar un accidente, o corremos peligro de chocarnos con otro auto. Hay más peligro de llegar a nuestro destino. Pero cuando usted y yo, amados jóvenes, vivimos de esa manera, con delicadeza, con precaución, con diligencia y con prudencia, estoy seguro 100% que vamos a llegar a la meta final. Y esa meta final es de llegar a la patria celestial. Por eso es muy importante que se levante una generación, pero una generación prudente, que sabe distinguir lo bueno y lo malo. Cuando usted comprende, amado hermano, el ámbito espiritual, cuando usted comprende la prudencia espiritual, usted comprende lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Yo recuerdo en una ocasión, amados hermanos, comparte mi familia, ya que tengo un tío que había fallecido, pero este tío siempre está esa historia, siempre para motivarnos y ayudarnos a seguir adelante. Y dice que en una ocasión este tío llegó a su casa a decirle a su esposa, mujer, le dijo, ¿qué sucedió? Acabo de encontrarme al diablo afuera. Y la mujer le decía, ¿y cómo es? ¿Tenía cola? ¿Tenía cacho? ¿Cómo es? Y aquel tío le dijo a su mujer, le dijo, era una señorita de 20 años que me decía, quiero ser tu esposa. Pero mi tío, que es prudente, sabe lo bueno y lo malo en lo espiritual, dijo, apártate de mí, Satanás. Por eso, amados jóvenes, es muy importante, cuando usted y yo no comprendemos la prudencia espiritual, podemos confundir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Si nosotros no tenemos la prudencia, podemos confundir con aquello. Dios me respondió mi ayuno, Dios respondió mi oración. Por eso es muy importante, amados hermanos, la prudencia espiritual, conocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para que usted y yo, amados jóvenes, podemos realmente palpar el propósito de Dios en nuestras vidas, podemos realmente palpar el plan de Dios en nuestras vidas, pero sobre todo podemos palpar las victorias que hay en Cristo Jesús. Por eso en Primera de Pedro 5:8 dice, amados jóvenes, en la traducción lenguaje actual dice, estad siempre atentos. No dice de vez en cuando estén atentos, sino que dice estad siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir. ¿Cuál es el problema de hoy, amados hermanos jóvenes? El problema de hoy, que hay mucha generación entretenida. Hay mucha generación, amados jóvenes, emocionalistas. Hay mucha generación, amados jóvenes, que desean mucha bendición de parte de Dios. Yo quiero decirle algo, amado joven. La mayor bendición que nosotros tenemos es de llegar a conocer realmente quién es Jesús. Y lo demás son añadiduras. Pero no se compara esta gran bendición con un carro del año, con una casa muy grande, con mucho dinero en el banco. No se compara con llegar a conocer a Cristo Jesús, porque cuando usted, amados jóvenes, llega a conocer quién realmente es Jesucristo, usted realmente lo tiene todo, amado hermano. Por eso, amados jóvenes, la mayor bendición que nosotros tenemos es de conocer a Jesucristo. Por eso dice, estad siempre atentos y listos para lo que venga. Y el problema de nosotros muchas veces no estamos listos, amados hermanos,
Por eso con un poquito nosotros nos desanimamos, nos desalientamos. Por eso, amados jóvenes, cuán importante realmente poner nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús. Depender de Él, fundarnos más en su palabra. Porque realmente, amados jóvenes, con nuestra propia sabiduría, con nuestro propio entendimiento, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia fuerza, no podemos, amados hermanos, vencer al enemigo. Pero cuando usted y yo, amados hermanos, nos fortalecemos en el Señor, cuando usted y yo, amados hermanos, dependemos de Cristo, amado hermano, es ahí cuando usted y yo podemos prevalecer contra el enemigo, porque dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando un joven, amados hermanos, se reviste de la presencia del Señor, se fundamenta en la palabra, no hay diablo, no hay demonio, ni no hay cosa que lo puede detener a uno, porque sabe dónde está nuestro fundamento. Por eso en Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es importante, amados jóvenes, que en este camino necesitamos la dependencia totalmente en Cristo Jesús. Sin la gracia del Señor yo no puedo servir. Sin la gracia del Señor yo no puedo predicar. Sin la gracia del Señor yo no puedo buscarlo, porque todo depende de Él, amados hermanos. Pero si Él está conmigo, donde quiera que vayamos, amados jóvenes, ahí vamos a ver la gloria de Dios. Ahí vamos a irnos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque no va a ser con nuestras fuerzas, sino va a ser con la fuerza del Dios que nos ha llamado. Con esto no les quiero decir hay que vivir en temor. No, amados hermanos, esto se llama prudencia. Es conocer que en este camino hay un adversario que busca la forma que yo tropiece, que busca la forma que yo retrocede, pero se va a quedar con las ganas, porque el que me llamó es fiel, porque el que me llamó prometió estar conmigo todos los días de mi vida. Por eso dice aquel siervo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Porque mucha juventud tiene temor, porque nos hace falta entender quién realmente está con nosotros. Por eso, amados jóvenes, esto se llama prudencia, no temor. Prudencia es saber que tengo un adversario, y eso me motiva más a depender del Señor. Eso me motiva más a confiar más en el Señor. Eso me motiva más a escudriñar más la palabra. Eso me motiva más de entregarme a Cristo. Por eso dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el versículo 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. El problema en estos tiempos, amados hermanos, que mucha generación no se viste de la armadura de Dios. Se viste de muchas cosas allá en el mundo. El mundo, amados hermanos, el enemigo amados hermanos, tiene el mundo como una distracción a la juventud. Nos distrae de una y de otra manera. Por eso es que, amados hermanos, nosotros al ver un programa Netflix no nos cuesta, pero estar 2 horas en la palabra batallamos, solamente duramos 10 minutos. ¿Por qué? Porque el enemigo busca la forma de revestirnos de las cosas del mundo. Pero Dios desea, amados hermanos, que esta generación se revista de las armaduras de Dios. Cuando usted y yo nos revestimos de las armaduras de Dios, amados jóvenes, seremos una generación que va a trastornar el ámbito espiritual. Seremos una generación que vamos a ver la gloria de Dios. Seremos una generación que vamos a ver cosas grandes, amados jóvenes, porque no lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, amados jóvenes, es importante entender que tenemos un adversario para caminar con prudencia, para vivir día con día confiado en el Señor. Y lo siguiente, amado hermano, quiero llegar a un punto que el Señor me tocaba, ya que hay un tema que el Señor también ha puesto en mi corazón, y sé que lo vamos a dar poquito en poquito, ya que el tiempo es lo que hay, si es que el Señor no ha venido.
Pero amados hermanos, entendemos que tenemos un adversario. Y el propósito de él es desalientarnos, es alejarnos de la presencia del Señor. Y necesitamos que se levante una generación con fundamentos sólidos, que estén parados sobre la roca que es Cristo Jesús. Necesitamos entender, amado hermano, sobre todo, que tenemos a un Dios con nosotros, a un Cristo de poder. Necesitamos comprender realmente quién está con nosotros, para que usted y yo podamos ser una generación que marque la diferencia en estos tiempos. Hay mucha generación que se ha levantado, pero vuelvo, repito, es una generación emocionalista, que son de cristal, con todo respeto, que no tienen fundamento. Pero le damos gracias a Dios porque aquí, amados jóvenes, tenemos líderes que comparten la palabra, que hablan más la palabra que yo, que su deseo de ellos es que la juventud se fundamenta en Cristo Jesús, que de su deseo es que la juventud realmente conozcan quién es Jesucristo. Vuelvo y repito, amados hermanos, cuando subí por primera vez a este lugar, miré una juventud que alababa y glorificaba al Dios de la gloria. Y cuando subí, yo le dije al Señor: Señor, yo quiero ser uno como ellos. Yo quiero estar con ellos. Yo quiero dejar de respirar en esta tierra alabándote así como ellos lo hacían. Y hasta el día de hoy hay un rebaño fiel que sigue glorificando, que sigue exaltando el nombre del Señor. No te preocupes quién no vino, quién no está, amados jóvenes. No te preocupes si los asientos están vacíos. Dios te está preparando para que tú seas el que va a marcar la diferencia. Dios te está equipando para que usted y yo, amados jóvenes, vamos a hacer que vengan más jóvenes a la presencia del Señor. Bendito sea el nombre del Rey. Es muy importante comprender quién está con nosotros, para que usted y yo podamos realmente marcar la diferencia en estos tiempos. Porque el enemigo busca la forma de detener a un joven, a una jovencita, porque el joven y la jovencita tienen una gran potencia, tienen una gran energía. Cuando usted y yo, amados jóvenes, nos prestamos en las manos de Dios, vamos a derribar a Goliat, amados hermanos. Vamos a abrir mar rojos. Cuando usted y yo nos prestamos en las manos de Dios, amado hermano, vamos a provocar la gloria del Señor. Por eso el enemigo busca la forma de detenernos, porque el enemigo destruyó la relación de Eva y Adán, porque el Señor después, amados hermanos, de bendecirlos, después de crearlos, los bendijo y habló con ellos y dice que los puso en el huerto del Edén. Y la palabra Edén significa delicia, porque Dios siempre quiere dar lo mejor al hijo, a la hija de Dios. Dios siempre desea darle mayores victorias, mayores bendiciones a cada uno de nosotros, pero hay uno que está en contra de que nosotros le recibamos. Por eso es importante entender quién está con nosotros. Y vayamos a Génesis capítulo 1, su versículo 1. Génesis su capítulo 1, su versículo 1. Hablar de Génesis, amados jóvenes, es llegar a conocer realmente quién es Dios. Realmente nunca había comprendido Génesis como el Señor me mostró, amados jóvenes. Porque muchas veces, ¿cuántos desean conocer a Jesús? Todos nosotros. Y hay veces batallamos en donde queremos iniciar leyendo la palabra. Pero no hay nada más hermoso comenzando a leer la palabra en el principio de la palabra. Cuando usted, amado joven, usted ve una serie o una película a medias, usted no lo va a comprender en su totalidad, porque esa película ya está, o esa serie está a mitad. Pero cuando usted empieza a comenzar a ver desde el principio de esa historia, usted va a comprender el final de esa historia. Cada minuto, cada segundo que pasa esa historia, usted lo va a comprender muy bien, porque lo comenzó desde el principio.
Por eso, amados jóvenes, al leer Génesis es realmente llegar a conocer quién es el que está en nuestro lado. Tristemente, amado hermano, si lo podemos ver, si alguien dirá, hermano, nosotros tenemos religión. No tenemos religión, tenemos una relación con el Señor. ¿Cómo sabemos? Porque desde el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice que los bendijo y les dijo. Y habló con ellos, se comunicó, hubo relación. Nunca les dijo, tú vas a ser testigo de Jehová, tú vas a ser católico, tú vas a ser evangélico. Nunca de eso. En el principio vemos que desde el principio lo que quería el Señor era mantener una relación con su creación, con sus hijos. Esos nombres católico, testigo de Jehová, son hombres que lo han fundado. Por eso esta generación necesita fundarse en la palabra del Señor. Leer Génesis es comprender y conocer en plenitud quién es nuestro Dios. Amados jóvenes, ver Génesis es, amado hermano, es realmente darle un cumplimiento a cada palabra. Ejemplo, lo que dice Lucas 1:37, que para Dios no hay nada imposible. Si hay duda para nosotros, amados jóvenes, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si usted no cree que Dios puede hacer algo inexplicable, algo grande, solo vea el cielo, solo vea la tierra. Humanamente, amado hermano, no hay un hombre inteligente, no hay un hombre con mucha economía que puede hacer eso. Eso solamente lo hace el Dios de lo imposible, y su nombre es Cristo Jesús. Hablar de Génesis, amado hermano, es llegar a conocer a un Dios que no miente. Él dijo, sea la luz, ¿y qué fue? Fue la luz. Es un Dios que cumple palabras. Por eso, si el Señor le habla en su palabra, aférrese a la palabra, porque el quien está hablando no es el hombre, es Dios a través de su palabra. Por eso, amados jóvenes, leer Génesis es entender y llegar a conocer quién es Dios. Si usted quiere saber si Dios es un Dios de orden, vaya al principio, como Dios ordenó el cielo y la tierra. Ahí vemos que Dios es un Dios de orden. Ahí vemos el diseño de Dios que hizo la mujer y el hombre. Y ahí vemos, amados hermanos, cuando usted y yo caminamos bajo su voluntad obedientemente, sirviéndolo, amándolo, buscándolo, todo lo demás Él lo va añadiendo, lo que necesitamos. Adán estaba trabajando, poniendo los nombres a aquellos animales, y de repente el Señor vio que le hacía falta una compañera, sin que Adán le preguntara. Eso nos enseña cuando usted y yo, amados jóvenes, caminamos bajo su voluntad y le servimos. Él va añadiendo cada cosa que nosotros necesitamos. Por eso Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero para entender eso necesitamos entender quién es el que me está hablando. Por eso ver Génesis es realmente llegar a comprender quién es nuestro Dios. Y ahora sí, amado hermano, Génesis su capítulo 1, su versículo 1. Amados hermanos, nos habla algo precioso, la cual es muy importante que como una nueva generación comprendemos el mensaje que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. En la Biblia, amados hermanos, los numerología bíblica, en la Biblia los números tienen 3 significados distintos. Muchas veces los números hablan de cantidad y muchas veces los números hablan de simbolismo. Muchas veces un número trae un mensaje. En este caso, amado hermano, podemos ver que acabamos de leer el primer libro de nuestra Biblia, número 1, y acabamos de irnos en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1. Estamos viendo el 1, la cual, amado hermano, trae un simbolismo. ¿Y cuál es ese simbolismo? El simbolismo es a Dios, que Dios es único. ¿Qué es Dios? Que Dios es único. Y la palabra único tiene su origen en latín, que significa solamente uno. Por eso ahora entendemos lo que dice Génesis su capítulo 1, su versículo 1. En el principio creó Dios, singular, uno.
Desde el principio de la Biblia, amados hermanos, el deseo de Dios es que esta generación llegue a conocer que hay un solo Dios. Llegue a conocer quién está con nosotros. ¿Por qué? Porque cuando usted comprende que hay un solo Creador, usted puede ver que todas las historias, todas las grandes cosas que el Señor ha hecho, lo ha hecho solamente uno. Por eso, amado hermano, qué hermoso es entender que desde el principio el Señor ya nos está enseñando que Él es único, que Dios solamente es uno. Ahora entendemos lo que dice Éxodo capítulo 15 versículo 11. Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Cosas maravillosas y terribles haces. Eres digno de alabanza. Esta generación debemos de entender, amados jóvenes, que hay uno que merece solamente la alabanza, que hay uno que solamente merece toda gloria, y su nombre es Jesucristo. Por eso en Apocalipsis 4:10 en adelante dice: y los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Es importante entender, amados jóvenes, que todo lo que hacemos, amados hermanos jóvenes, es para la gloria y honra de nuestro Salvador Jesucristo. Él siempre todo merece toda gloria. Ahora entendemos lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso es importante entender, ahora entendemos lo que dice Deuteronomio 4:39. Por eso nunca olviden que nuestro Dios es el único dueño y Señor del cielo y de la tierra. Nuestro Dios es el único dueño. Ahora entendemos lo que dice Salmo 18:31. El Señor es el único Dios. Nuestro Dios es la única roca. Ahora entendemos lo que dice Isaías 45:5. Yo soy el Señor y no hay ningún otro. Yo soy el único Dios que existe. Ahora entendemos lo que dice Zacarías 14:9. Ese día el Señor será el Rey de toda la tierra. El Señor será el único Dios que la gente adorará. Y aquí hay una generación, amados hermanos, que solamente adora al que vive y al que reina, y su nombre es Jesucristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Rey. Ahora entendemos, amado hermano, lo que dice Juan capítulo 1 y su versículo 1 en la traducción lenguaje actual. Antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra, y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahora entendemos lo que dice Marcos 12:29, nuestro Señor Jesucristo, afirmando lo que es Deuteronomio 6:4 en su humanidad. Cuando le hicieron una pregunta diciendo: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Y Jesús respondió de esta forma en su humanidad. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora entendemos por qué nuestro Señor Jesucristo respondió de esta manera. Aquel joven rico, cuando se le acercó a Jesús y le dijo en su humanidad: Maestro bueno. Y cuando Jesús escuchó esa palabra en su humanidad, él dijo lo siguiente: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, que es Dios. Ahora entendemos lo que dice Juan 10:30, amados hermanos, cuando en una ocasión le hicieron una pregunta a Jesús y le dijeron: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús quedó tan admirado, amados jóvenes. Tanto tiempo he estado con ustedes, tanto tiempo han caminado conmigo, tanto tiempo han dormido conmigo, tanto tiempo les he dado enseñanza y no me han visto, porque el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Jesús dijo en Juan 10:30: yo y el Padre uno somos. Ahora entendemos lo que dice Efesios 4:5, amados jóvenes: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padres de todo, el cual es sobre todo y por todos en todos.
hay un solo creador. Ahora entendemos lo que dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora entendemos algo precioso, amados jóvenes. Porque leo estos versículos, lo siguiente ya vamos a llegar. Amados hermanos, comencé desde el principio, que es Génesis, y ahora voy a leer, amados jóvenes, el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. El primero y el último. Jesús dijo: yo soy el primero y yo soy el último. El principio de todo, que nos enseña que hay un solo Dios, y el final del libro nos revela que hay un solo Dios, porque Apocalipsis quiere decir revelación, y nos viene a revelar y nos viene a afirmar que hay un solo Dios en esta Biblia. Por eso en Apocalipsis capítulo 1, su versículo 10 dice que en una ocasión el discípulo Juan estaba en el Espíritu del Señor, y dice que detrás de él escuchó una gran voz como de trompeta, y dice que esta voz decía: yo soy el Alfa, yo soy el Omega, yo soy el primero y yo soy el último. Y dice que esta voz le dijo: escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia. En otras palabras, este mensaje era muy importante, porque el número 7 significa la perfección. En otras palabras, el mensaje más perfecto que debemos de comprender es que Dios es uno. Porque es muy importante, amados hermanos, vamos a llegar a ese punto, un mensaje muy importante de entender, que cada generación que se levante pueda comprender que hay un solo Dios. Y dice que, amado hermano, que cuando él quiso voltearse atrás a ver quién era la voz que le hablaba, dice que cuando se volteó, vio, amado hermano, 7 candeleros de oro. Y lo más sorprendente, que cuando miró, amados hermanos, esos 7 candeleros, vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ese semejante al Hijo del Hombre es Jesucristo, amado hermano. Amado hermano, el amado Juan, el discípulo Juan, miró sentado uno en el trono, y era nuestro Señor Jesucristo. Y esa voz era como de trompeta. ¿Cuándo es que se usa una trompeta, o amado hermano, o una bocina muy grande? Se usa cuando hay un anuncio importante, se usa cuando hay un mensaje importante, se usa para que toda la nación pueda entender el mensaje. ¿Y por qué esa trompeta? Es para que entienda cada generación que se levante que hay un solo Dios, que nuestro Dios es el Alfa, que nuestro Dios es el Omega, que nuestro Dios es el primero y que nuestro Dios es el último. Y fuera de él no existe, porque hay un solo Dios. Si usted se pregunta, hermano, ¿por qué lee todos esos versículos? Porque es muy importante comprender quién es nuestro Dios. Hebreos 13:8 dice, me acompañan en Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. ¿Todos lo tienen? Es muy importante conocer el propósito de nuestro adversario. Es muy importante entender que en este camino tenemos un adversario, pero sobre todo es muy importante entender quién está con nosotros, quién es nuestro Dios. Lo tenemos, Hebreos 13:8. Dice la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y acabamos de ver, amado hermano, que versículo tras versículo nos habla que hay un solo Dios que no cambia,
que es inmutable, que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pero aquí dice Jesucristo es el mismo de ayer. En otras palabras, nuestra generación, nosotros como nueva generación, debemos de comprender cuando habla Jesucristo es el mismo de ayer. Habla, amados hermanos, que el Dios que creó a los seres humanos es el mismo Dios que nos ha creado a nosotros. Habla, amado hermano, que el mismo Dios, amados hermanos, que mantuvo una relación con los primeros seres humanos, con la primera generación, es el mismo Dios que desea mantener una relación con nosotros. En otras palabras, amados hermanos, el Dios que buscó a hombres imperfectos es el mismo Dios que desea buscar a jóvenes imperfectos. ¿Sabe la diferencia entre el enemigo y Dios? Es que el enemigo usa tu debilidad para destruirte, pero la diferencia de nuestro Dios es que nuestra debilidad el Señor quiere usarlo para glorificar su nombre. Por eso Él dice que en nuestra debilidad el poder de Él se perfecciona. Ese es el Cristo que predicamos. El enemigo siempre quiere señalarte, siempre quiere desanimarte, pero Dios siempre quiere mostrarte su gloria, su propósito, siempre quiere mostrarte quién es nuestro Dios. Amados hermanos, en otras palabras, el Dios de esta historia, amados hermanos, el Dios que escogió a hombres imperfectos, es el mismo Dios que nos sigue buscando a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos faltos, pero Dios desea glorificar su nombre. Por eso aquí me confirma una palabra, amados hermanos. Ahora entiendo que el Señor da testimonio. Dice: yo soy Dios de Abraham, yo soy Dios de Isaac y yo soy Dios de Jacob. Habla de 3 generaciones, porque todas las generaciones que hay en la palabra del Señor registrada, ese Dios sigue siendo el mismo. Pero hay algo sorprendente, amados hermanos, la cual eso me motiva a seguir adelante, la cual eso me motiva que día con día me acerco ante el Señor, ante el trono de su gracia, mostrándole mi imperfección para que Él se glorifique en mi vida. Porque yo les puedo hacer una pregunta, amados hermanos: ¿a Jacob le cambiaron el nombre, sí o no? ¿A Jacob le cambiaron el nombre, sí o no? El Señor da testimonio por Abraham por su fe. El Señor da testimonio por Isaac porque era el hijo de la promesa. Pero Jacob, ¿quién era Jacob? A Jacob le cambió el nombre. ¿Por qué no dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy Dios de Israel? Porque fue cambiado a nombre Israel. Fue cambiado su nombre, pero el Señor no dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Si a Jacob le cambiaron el nombre, es que desde allí el Señor dice que yo soy el Dios de las promesas, yo soy el Dios de los hombres de la fe, yo soy el Dios de los hombres de la promesa, pero también yo soy Dios de los imperfectos, porque Jacob era un hombre imperfecto, Jacob era engañoso, Jacob era tramposo, Jacob tenía otra identidad. Así estábamos muchos de nosotros, no teníamos identidad, pero el Dios que transformó la vida de Jacob, ese mismo Dios sigue actual, sigue hasta ahora queriendo cambiar nuestra debilidad para glorificar su nombre, porque Dios es un Dios, amado hermano, misericordioso. Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de un joven, en la vida de una jovencita que es imperfecta. Acerquémonos al Señor y verás cómo el Señor se glorificará grandemente en nuestras vidas. Ya casi voy terminando. Le voy a pedir a mi hermana del piano si me puede apoyar, se lo agradecería. Entonces, amado hermano, hablar del Dios del mismo de ayer es el mismo Dios que escogió a hombres imperfectos. Amado hermano, hablar del Dios de ayer es de ver, amado hermano, a un Dios que cumplió cada propósito que Él tenía en cada hombre que Él llamó, en cada mujer que Él llamó. Eso me enseña que Dios nos llamó a cada uno de nosotros y Él va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Amados hermanos, hablar del Dios de ayer es entender que el Dios que caminó con el pueblo de Israel es el mismo Dios que camina con nosotros. Amados hermanos, somos una generación diferente,
Porque en la Biblia, amados hermanos, antigua vemos un nombre oculto. Pero en el Nuevo Testamento se nos reveló un nombre, amados jóvenes. Somos una generación de poder, porque Él dice: a los que creen en mi nombre, estas señales les seguirán. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, degollarán serpientes. Si tomarán cosa mortífera, no les hará daño. Y si pondrán manos sobre los enfermos, sanarán. Nosotros no somos cualquier generación. Nosotros somos una generación de poder, no con nuestras propias fuerzas, amados jóvenes, porque creemos en un nombre sobre todo nombre, porque creemos en un Dios que hizo prodigios y grandes cosas en la antigüedad. Pasaron la generación tras generación, pero ese Dios que les dio la victoria a esas generaciones es el mismo Dios que nos quiere dar victorias a nosotros. Así como Dios, amado hermano, le dio la victoria a David a derrumbar, a tirar aquel Goliat, así Dios nos quiere dar la victoria a nosotros, amados jóvenes. Tal vez se ha levantado un Goliat contra ti, tal vez se ha levantado un muro de Jericó delante de ti, tal vez hay mar rojo que se han levantado y no encuentras una salida. Pero hoy yo vengo a decirte que el Dios que hizo prodigios en la antigüedad es el mismo Dios que quiere hacer grandes prodigios en nuestras vidas, porque esto no es, amado hermano, una historia, una fábula. Esto es un Cristo verdadero que nosotros predicamos. No estamos aquí para entretenerlos, no estamos aquí, amados hermanos, para hacer un show. Estamos aquí, amados jóvenes, para que día con día conozcamos quién es el Dios que está de nuestro lado, quién es el Dios que nos llamó, quién es el Dios que desea hacer grandes cosas en nuestras vidas. Estamos aquí para que Dios nos equipe, nos prepare, como dice su escritura, que la palabra, amados hermanos, está para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Estamos en este lugar con el fin y el propósito para que cada uno de nosotros conozcamos quién es nuestro Dios, quién es Jesucristo. Cuando usted y yo comprendemos quién es Jesús, amados jóvenes, no hay demonio, no hay diablo, no hay prueba, no hay lucha que nos pueda detener, porque el que nos ha llamado es un Dios fiel. Es un Dios fiel. Él, aunque nosotros pasamos por luchas, por pruebas, pero Él nos librará de todas. Pasarás por el agua, pasarás por el fuego, pero no te quemarás, porque yo estaré contigo. Él siempre está con nosotros, amados jóvenes. Por eso es muy importante conocer desde el principio quién es Dios. Allí puedes ver la fidelidad de Dios, que nunca desamparó a un justo, ni si su miente mendigando pan. Si usted y yo le somos fiel, nunca el Señor nos va a abandonar, aunque todos nos abandonen. Pero el Cristo que predico nunca nos va a dejar. Hasta el día de hoy yo puedo decir que hasta hoy el Señor nunca me ha dejado, y están mis hijos conmigo y ellos son testigos. Aunque todos nos han abandonado, pero hay un Cristo realmente que nunca nos abandona. Aunque papá y mamá nos puede abandonar, pero hay uno que no nos abandona, y su nombre es Jesucristo. Por eso, amados hermanos, es importante entender quién es nuestro Dios, quién es Él. Vaya conmigo en Hechos capítulo 3 y allí voy a terminar. Somos una generación que tiene poder, pero no por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, en una ocasión Elías ya iba a ser descendido, iba a llevar, el Señor se lo iba a llevar, pero Eliseo quería una doble unción. Y dice que Eliseo estaba con Elías, y llegó el momento cuando se le fue quitado a Elías. Dice que Eliseo, amados hermanos, pidió una doble porción. Y cuando Elías se fue, dice que Eliseo dejó un manto.
Y amado hermano, y dice que cuando ese manto cayó, dice que Eliseo estaba a la orilla del mar. Hay mucha juventud que están a la orilla, viendo, amado hermano, cómo está el mundo, sin darse cuenta que tú tienes lo que necesita el mundo. Eliseo después, amado hermano, que no miró nada, agarró el manto y lo tiró. Y después lo tiró, y cuando lo tiró, amado hermano, ese mar se abrió. Se dio cuenta que tenía la doble unción. Usted y yo tenemos algo precioso. Cuando Elías se fue, figuraba a Cristo. Cristo fue descendido en el cielo. Y cuando Elías se fue, dejó el manto. Y cuando Jesús se fue, al poco tiempo descendió su Espíritu Santo. Y cuando venga sobre su Espíritu, sobre nosotros, dice su palabra que recibiremos poder. Y cuando usted y yo, amados jóvenes, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor en nuestro corazón, fuimos sellados con su Espíritu Santo y somos una generación de poder, que lo que el mundo necesita nosotros lo tenemos. Por eso dice en Hechos 3, lo tenemos. Dice: y Pedro y Juan subían junto al templo la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, y a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese, ¿qué cosa? Limosna. Este hombre cojo de nacimiento pedía limosna, dependía de las personas. Así muchos de nosotros así estábamos en el mundo, limosnando porque había un vacío en nuestro corazón y no lo encontrábamos. Y eso lo encontramos solamente en Cristo Jesús. Pero hay algo más, jóvenes. El mundo ahora, la juventud, busca limosna, busca saciar su interior, busca saciarse en el licor, busca saciarse en las drogas, busca saciarse en los paris, busca saciarse en refugiarse en los brazos de un joven o los brazos de una jovencita. La juventud busca encontrar su identidad, pero no la encuentra, porque nuestra única identidad está con el Dios de los cielos. Y este hombre dice que es cojo de nacimiento y pedía limosna. Pero llegó un día, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba y les decía, y le diesen limosna. Le rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro, Juan, fijándolos él en los ojos, le dijeron: míranos, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Así hay mucha juventud esperándote a ti, jovencita. Así hay mucha juventud esperándote a ti, jovencito. Así hay mucha juventud esperándome a mí, que vayamos a llevarle esa palabra. Así hay mucha juventud que nosotros lleguemos a buscarlo para llevarle una palabra de aliento, una palabra de restauración. Así hay mucha juventud esperándonos. Y dice que, amados hermanos, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo en el versículo 6: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amados hermanos, lo que tenemos no es economía, no es, amado hermano, una identidad elocuente, no es una sabiduría muy grande. Lo que tenemos no es dinero, no es fama. Lo que tenemos es al Señor Jesucristo. Y lo que necesita la juventud, amados hermanos, es a Jesucristo. Pero para eso necesitamos a Pedro y a Juan, que vayan a llevar esa palabra, porque hay mucha juventud esperando que se le lleve esa palabra. Jóvenes, nosotros no somos cualquier generación, somos una generación de poder. Y dice que extendiendo la mano dijo: levántate y anda. Necesitamos una generación que esté firme en lo que ha creído. ¿Quién es su Dios? Cuando extendió la mano, eso habla firmeza, que sabía quién era su Dios. Necesitamos una generación con fundamentos en Cristo Jesús. Aquí me detengo. Póngase de pie. Jóvenes, el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Necesitamos una generación que extienda la mano a aquellos jóvenes que necesitan ser restaurados.
Y cuando dice que extendió la mano, aquel hombre se levantó y glorificó el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos una generación que conozca quién es su Dios, que Dios es un Dios de oportunidades. Necesitamos una generación que sabe que Dios es un Dios de oportunidades. El altar está abierto, amados jóvenes.